Les damos la más cordial bienvenida a la cuarta edición de la Muestra Internacional Itinerante de Cine Alternativo en México, MICAM 2022, con la compañía del productor y realizador de cine, Carlenín González, y el director Miguel Ortiz de la película Lagos. Pues Nacho, platícanos cómo nace esta idea, cómo la llevas a cabo, o sea, de dónde, o sea, claro, es un tema muy importante, entonces, de cómo nace, cómo se empieza a producir. Claro. Bueno, este documental es un poquito particular porque es parte de un programa que en su momento se llamó IMAX in Focus. Es un programa que IMAX, junto con una asociación ambiental de Guatemala que se llama Futuro Verde, plantearon para México, para dos escuelas de México, en este caso el CUEC y el CCC. Le dieron un proyecto al CUEC y dos proyectos al CCC. Yo pude obtener uno de los apoyos. Fue un apoyo en efectivo, pero es una coproducción con el CCC. Entonces, la idea del proyecto nace, sí, a partir de esta convocatoria, pero también de una inquietud que yo siempre había tenido. Y la inquietud principal era por qué la Ciudad de México no pudo mantener un ecosistema sustentable con sus lagos a través de la historia. ¿Por qué en otras ciudades europeas sí se logró? ¿Y por qué aquí fue tan brutal esta desaparición del entorno medioambiental? Entonces comencé a investigar y también a partir de otro documental que yo he estado realizando, un documental de largo alcance, perdón, de largo seguimiento durante varios años, conocí estos espacios, conocí el lago Nabor Carrillo, conocí las problemáticas medioambientales que suceden en esta parte oriente de la Ciudad de México, pegado a Aragón, pegado al aeropuerto de la ciudad. Además, somos una zona, el Distrito Federal en específico está rodeado de muchos ríos, ¿no? Yo veo que atrás tienes como una serie de diagramas de la estructura narrativa. Aquí, ¿qué tan complejo fue generar una estructura narrativa, primero visual y después que para el espectador pudiera ser interesante? Porque obviamente en ningún momento pierdes como la continuidad de lo que estás viendo en imágenes y eso es como complejo, ¿no? Sí, la verdad, este es mi primer proyecto documental, pero no es el primer documental que ejecuto. Es el primer documental que se termina. Pero realmente la que me dio potencia es mi otra historia, el documental de largo seguimiento, porque me dio espacio para ver en qué estaba fallando, cómo podía mejorar, cómo podría acercarme a los temas. El otro es un documental de personaje, entonces se vuelve un poquito complejo porque los personajes van evolucionando y lograr esta intimidad a veces es tardado. Entonces yo de entrada me planteé no hacer un documental de seguimiento, sino más bien un documental temático. Una de las partes que sí me parecían complejas era no aburrir al público con temas científicos, que creo que es importante porque si no se vuelve un documental que la gente no acepta, no se emociona. Entonces hubo un planteamiento, bueno, hubo varios planteamientos previos del desarrollo de la historia, hubo el desarrollo de un guión, mm, una escaleta más que un guión. Y lo que sí tenía yo muy claro era el tipo de documental visual que quería. Era determinadas imágenes, era determinado uso de ópticas, era determinado seguimiento de espacios. Tampoco quería mostrar solamente postales y que se fueran ilustrando con voces en off. Era entrar a estas problemáticas de la Ciudad de México a partir de imágenes muy poderosas que fueran construyendo todo el documental. Durante esta primera parte hicimos esta escaleta, un seguimiento, intenté algunas voces en off que finalmente dieron pauta para la posterior construcción, pero que no funcionaron. Era otra historia. En algún momento incluso se planteó en animación. Ahí hubo un cambio también, porque cuando vi que la animación no iba a ser realmente factible y no iba a ser tan poderosa tampoco, viré hacia el material de archivo. Viré hacia el material de archivo e intenté recuperar lo más que pudiese. Tuve el apoyo de Ezequiel Reyes, que es un cineasta bastante comprometido con el archivo y entonces él me fue facilitando el material. Sin embargo, es definitivo que la última parte, la última narrativa, es también parte de Marlene Ríos Farjat, que es la editora del proyecto. Entonces ella le da la puntualización narrativa suficiente para que el documental vaya continuando y justamente no aburra al espectador y logre esta complejidad.
de la narración. Pues mira, sí, no es un tema que sea, que no haya sido tocado antes, ¿no? Es decir, hay muchas representaciones, hay reportajes documentales, todo el mundo ha aportado. Yo hice una serie para la UAM que duró, cada uno era de 1 hora, ¿no? Y fueron 7 horas que Okay. filmé con Amir Galván, ¿no? Muy bueno salió, pero científico y todo esto, pero aún así creo que en estos 10 minutos yo me pude haber ahorrado 20 días de filmación, ¿no? Porque tienes toda la razón, nos da una potencia visual, un contraste visual único, que pocas veces se ve. Siempre queremos como ir narrando, como explicando punto por punto, pero creo que en 10 minutos eres puntual, eres preciso y demás. Eso me lleva. ¿Filmaste con IMAX? Ok, no filmamos con el formato de nativo, pero sí hubo un follow-up, me parece que se llama, bueno, un crecimiento de la imagen. Filmamos con una red Scarlett. También eso sí fue una situación que hizo que el material que tuviéramos fuera puntual, porque no podíamos llenarlos de material red, era muy pesado y el presupuesto realmente no era tan alto. Después también al ser el primer proyecto que concluyo, de principio a fin me di cuenta de la importancia de pronto hacer una planeación de presupuesto, porque también se te puede volar muy rápido. Claro. Había una secuencia en especial que tampoco pude entrar en estos 10 minutos. No la creo necesaria, creo que el proyecto está bien como se finalizó, pero sí ayudaba a hacer una construcción sobre el ciclo del agua, es agua que llega a los lagos, y era la extinción de los glaciares. Hablaba en esa pequeña parte, en esa salida narrativa sobre la extinción de los glaciares de los volcanes. ¿Por qué? Porque esos glaciares sí alimentan, sobre todo el lago de Chalco en algún momento. Entonces, fuimos a filmar, lo tuvimos, pero realmente ya no lo creímos necesario en los últimos cortes. Fue un proyecto también muy rápido, fue de que sacaron la convocatoria a que se estrenó en IMAX, fueron como 4 meses. Entonces, había que ser muy puntual, muy rápido, y también por eso la decisión de hacer un acercamiento más temático y más que un seguimiento de personaje. Que lo vi, sí fue muy planeado eso. Entonces, también el uso usamos por ejemplo un estabilizador profesional grande, un Ronin Pro, que cargaba esa cámara y hubo un operador que estuvo con este aparato. Eso hizo que también fuéramos mucho más puntuales porque no podíamos estar tirando y tirando y tirando. Vi muy necesario el uso de entrevistas porque de otra manera hubiera resultado un poco complejo. En mi otro proyecto no ocupo entrevistas. En mis otros 2 proyectos estoy como haciendo un cambio. No tengo nada contra las entrevistas, pero creo que le quedan a cada proyecto distinto. En este caso sí le quedaban al proyecto de Lacus, pero a los otros 2 no. Eso hace que de pronto puede resultar contraproducente usar o no entrevistas, porque para el cine, el documental contemporáneo, una entrevista puede resultar un poco anquilosado. Sin embargo, si el uso de no entrevistas puede fraccionar también la narrativa, entonces es una decisión que se debe tomar. Y bueno, también yo sé que de pronto también son estilos, porque creo que hay documental contemporáneo de pura entrevista y es increíble, ¿no? Entonces, depende también tu acercamiento temático a cada uno de los proyectos. En este caso sí era o sea, lo planeé desde el principio, que fueran imágenes muy poderosas. Por eso nos fuimos a los lagos en los amaneceres. Hay una anécdota muy, muy bonita. En el lago de Chalco, en estas tomas donde se ve el lago con agua color negro y los volcanes atrás, hay solo una ventana como de 20 minutos, media hora a lo mucho, donde sucede este fenómeno. Pasando este momento, baja el smog y el smog empieza a cubrir todo y no se ve a lo largo del día otra vez esta situación tan idílica. Oye, pues aquí lo que se me hizo muy interesante de tu documental de Lacus es que haces un planteamiento y lo resuelves en cuanto a la narrativa y en cuanto a la imagen, que eso se me hace sumamente increíble. Pero además combinas la ciencia y eso es también otro, yo considero que es un reto, ¿no? ¿Tú tienes alguna preparación en específico para poder hacer estos planteamientos? ¿O cuál es tu formación para poder llegar a este trabajo tan bien Sí, definido, tan concreto y sobre todo tan impactante? Porque en realidad todas las imágenes son impactantes, ¿no? Hasta los mismos
las mismas Hasta el imágenes, smog. sí, hasta el smog es Sí, sí. impactante, ¿no? A mí la verdad me dejaba todo el tiempo muy emocionada. Agarras Xochimilco, agarras imágenes de estos lagos que están, que tú, el hecho de vivir en la Ciudad de México muchas veces, o mucha gente pudiera creer que esto no existe, ¿no? Ujú. Sí, justamente una de las cosas, yéndome hacia el final de tu pregunta, que yo descubrí sobre todo fue el lago Nabor Carrillo, porque el lago Nabor Carrillo ahorita, bueno, en ese momento estaba cerrado al público en general, es una zona de reserva ecológica y fue una cosa impactante cuando pude entrar y una de las imágenes con la que me quedo es que llegaron los científicos, los investigadores y me dijeron, mira, aplaude. Y entonces hice un aplauso y volaron unas 5.000 aves aproximadamente al mismo tiempo. Fue una cosa increíble, o sea, este documental me permitió entrar a esos espacios. ¿Cómo conocí esos espacios? Por mi otro documental, porque está muy, muy cerca de Cola de Pato, se llama, que es un pequeño redistribuidor de agua que está cerca de Nabor Carrillo. Entonces conocía porque había escauteado, digamos, entre comillas, con el Google Maps, los espacios que había alrededor de mi otro proyecto. Entonces sí conocía que existía el lago Nabor Carrillo y Cola de Pato. Regresando a la anterior, tengo una formación de director de fotografía, de cinefotógrafo por el Centro de Capacitación Cinematográfica y bueno, es mi formación principal. Realmente en los últimos momentos de mi vida me he orientado un poquito más a la dirección de documentales también. Sigo manteniendo mi profesión de director de fotografía, las llevo conjuntamente. Y previo a esto, tengo una formación de ingeniero eléctrico electrónico. Entonces también conocí el mundo académico y conocía lo aburrido que podía ser el mundo académico a veces. Entonces te va marcando y como que le vas poniendo alertas de, ok, este mundo hay que tener, o sea, es hermoso, pero la divulgación de este mundo hay que tratarla con cuidado, o de lo contrario puedes aburrir, como varios documentales que conocí a lo largo de mi carrera, pues, ¿no? Claro. Ujú, Oye, a mí lo único que me queda duda al final es el final, justamente. O sea, ujú, si yo fuera alemán o ruso, ucraniano ujú. o de la India, ¿no? Les diría, oye, pues no mames, pinches mexicanos van a construir ahí un aeropuerto. Al final no se construyó el aeropuerto, ¿no? Ahí. Y se va a recuperar ese lago, ¿no? Entonces, tenemos como un final pesimista, pero en la realidad sabemos que es más optimista ese, o sea, sí se puede salvar ese lago, ¿no? Totalmente. El proyecto fue filmado y fue realizado antes de la cancelación del aeropuerto. Sí, me imaginé, claro. Sinceramente, yo pensé, cuando hice todo mi planteamiento hipotético, que el aeropuerto se iba a construir. A pesar de que ya había un cambio de gobierno, dije, es que es demasiado los intereses económicos y lo que existe ahí. Entonces, al final, mi idea era hacer un proyecto que mostrara aquello que se perdió. Aquello que se perdió por la construcción del aeropuerto, intentando recuperarlo al menos en otro espacio. Ujú, Eh, Finalmente, pues sucedió todo lo contrario, lo cual está muy bien. ujú. Medioambientalmente es muy poderoso. Y yo encontré cuando se canceló el aeropuerto, encontré algunos comentarios que decían que ahí solo había un basurero. Sí hay un basurero, pero eso es una parte, es el bordo de Sochaca, pero al lado del bordo de Sochaca está este oasis medioambiental que de pronto hace un punto de migración incluso de aves de Norteamérica. Llegaron a ver flamingos, me comentaban los investigadores. O sea, sí es algo muy importante. ¿Qué iba a suceder? Porque también había un programa de recuperación del Labor Carrillo donde lo que decían bueno, el proyecto del nuevo aeropuerto, bueno, del aeropuerto de Texcoco decía que se iba a mantener en Labor Carrillo, pero que se iban a desviar y se iban a concentrar todas las aguas de desecho ahí. Entonces realmente no se iba a conservar el punto medioambiental de recuperación ecológica. Y también había un problema muy fuerte de que los aviones estaban volando y aterrizando a escasos metros del Labor Carrillo. Entonces iba a haber una desaparición de la fauna. Entonces mi idea sí era que quedara como este documental vestigio de lo que alguna vez fue, pero que afortunadamente se mantuvo. Sí, también sucede que luego en los documentales, cuando dan por hecho algo, dejan, aunque sea 1 o 2 años después o 5 años después, una frasecita, ¿no? No sucedió esto, sucedió lo contrario. Nada más como es, lo demás es un gran documental, ¿no? O sea, Gracias. muchas felicidades, ¿no? Gracias, gracias. Lo que pasa es que se terminó antes de toda la decisión, pues, o sea, Sí, se, sí, 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 se sí. estrenó en 2000. De hecho, todavía cuando se estrenó, pues,
estaba muy fuerte la no cancelación, estaba tomando, no se había tomado la decisión, pues entonces, quién sabe qué iba a pasar. Ujú, No, pero la verdad, muchas felicidades, Nacho Mike. La ujú. verdad, me dio mucho gusto ver cómo esta capacidad de síntesis, de enamorarnos otra vez de la ciudad. Ya, nosotros sabemos que odiamos y amamos esta ciudad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, verla y ahí en imágenes y de repente dices, wow, ah, es lo mismo de siempre, wow, es lo mismo de siempre, ah, wow. O sea, para mí fue maravilloso, ¿no? Muchas Muchas gracias, felicidades, Carlos. sí. Yo de Gracias. antemano te agradezco el que hayas tocado un tema tan importante y sobre todo tan crucial en este momento, porque los temas científicos muchas veces llegan a ser como muy estigmatizados, ¿no? Muy estereotipados. Sin embargo, tú, en tu planteamiento, eran propuestas en cuanto a la imagen, una impactante, la siguiente también y la siguiente no se diga. Entonces, yo creo que mantienes todo el tiempo a la expectativa al público, lo cual me parece maravilloso, más porque también lo van a ver niños y pues de antemano te agradezco muchísimo este trabajo, que lograste fusionar lo que muchos quisiéramos hacer, que es la ciencia con el cine y bueno, con Y el estos temas que, entretenimiento. claro, y el entretenimiento, Sí, ¿no? Que finalmente es a lo que va enfocado. Muchísimas sí. felicidades y muchas gracias, Miguel Ortiz. Y qué gran trabajo, la Sí, verdad. gran trabajo. Mi Muchas respeto. gracias. Honor Muchas a quien gracias. honor se merece. Gracias, Carlos. Sí. Sí, muchas gracias también por apoyar la divulgación de los proyectos. Me sigue gustando mucho que el documental se siga viendo. Finalmente es la finalidad de toda película, que a veces no se logra, pero ahí estamos, ¿no? Intentando abrir los públicos. De eso No, se trata. claro que sí. Bueno, pues de antemano agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y les pedimos que nos acompañen en nuestras redes sociales.